Bueno, estamos en un nuevo lema de este mes de abril. Hemos comenzado con la serie de mensajes de Jesús es suficiente y hoy tenemos la gran bendición de poder celebrar con nosotros la resurrección. Hoy a las 6:30, algunos estaban ahí tempranito, otros un poco más tarde, como yo. Estábamos ahí con la Iglesia Bautista celebrando y anunciando la resurrección de Jesús. Y quería comentarles un poco acerca de quizás un poco lo que estamos viviendo. No sé si es un chusmerío, no sé cómo decirlo. Pero hace unas semanas empezamos con algunos integrantes del grupo de vida y también algunos de acá de la iglesia, un campeonato acá en el Tortuguitas Mall. Y vamos invictos. Llevamos 5 partidos y 5 hemos perdido. Entonces, si usted mira de la tabla de abajo para arriba, estamos en primero, en segundo lugar. Eso es dar gloria a Dios por eso. Sabemos que no es lo nuestro el fútbol, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y uno de los partidos que estábamos ahí jugando, ahí mi amigo Seba es ahí el capitán, y estábamos jugando el partido, y era ya una derrota terrible, teníamos el arquero en contra, teníamos el equipo nuestro desunido, que vas andás arriba, que no, que pa, que pum. Bueno, un desastre. Creo que ese día fue Guille a ver el partido. Estaba tan animado Guille que pensaba que era un lindo partido. Bueno, no fue así. Lindo para el otro equipo. Terminó el partido, después el martes nos vimos en el grupo de vida y ahí hubo una catarsis, oración unos por otros, unción de aceite, todo ahí, bálsamo al alma, que perdón, que aquí, que allá. Y en un momento ahí de la charla sale el tema de las reacciones. Entonces no sé quién fue, no recuerdo hoy exactamente, que dice, bueno, igual Abraham en ese tipo de cosas, así el partido medio caliente, quizás no puede decir nada, no puede hacer mucho, porque él es el pastor y tiene que dar el ejemplo. Y esto me quedó sonando medio raro. No es primera vez que me pasa. En otras ocasiones también me ha pasado de que situaciones así como, bueno, no, pero pasa que usted es el pastor, yo puedo hacerlo, usted es el pastor. Es como que entonces les pregunto a ustedes, ¿acaso esto de dar el ejemplo está condicionado a una posición? O sea, yo por ser un líder, o sea, alguien que está aquí adelante, ¿tengo la justificación de actuar de alguna manera frente a otros? ¿Acaso el dar el ejemplo tiene que ser igual o regir para todos por igual? Entonces creo que a veces puede pasar esto de quizás porque tiene cierta posición, tiene cierta responsabilidad de hacer y de decir cosas al frente a una determinada situación porque es el pastor. Me acuerdo un día, tuvimos ahí el problema con el vecino, les cuento despacito. El vecino me tiró huevos en el auto, en el parabrisas, y entonces fui a casa y uno de los vecinos, pasa que usted es el pastor, no puede ponerse a pelear con el vecino. Usted es un hombre de ejemplo acá en el barrio, ¿no? Entonces estas cosas, ¿por qué pasa? ¿Por qué pensamos así? ¿Qué nos lleva a pensar de que uno por tener una posición está condicionado a que sí o sí tiene que dar el ejemplo frente a determinadas cosas? Entonces vamos a ver en el texto de Isaías que estamos estudiando estas reacciones que a veces Jesús tuvo que hacer. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a determinadas situaciones? Porque el tema es cuando vienen esos problemas, esas tensiones, esas situaciones que vivimos y sale la reacción que puede llegar a ser buena como puede llegar a ser mala. Entonces vamos a ver el texto de Isaías 53. El verso 7 en adelante dice que Jesús iba a ser maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra, de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores.
aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño, ¿dónde? En su boca. Ahí en estos versos, vamos a raíz de estos versos, vamos a poner por título en esta mañana, reacciones tops. O sea, esto no estamos hablando de, uno pone el top en el diccionario y aparece inmediatamente la prenda de ropa de top, pero no estamos hablando de las reacciones tops como las reacciones sublimes. O sea, Jesús actúa nivel Dios, por decirlo de alguna manera, excelente. O sea, Jesús nos pone un camino alto. Entonces vamos a ver, cuando vemos acá el texto, algunas reacciones que él tuvo frente a determinadas situaciones. Fíjense, cuando vemos el verso 7, dice que él fue humillado, o sea, se sintió maltratado, ¿no? Que se sintió, lo maltrataron, lo humillaron, y él ¿cómo reaccionó? Dice, ni siquiera abrió, ¿qué? Su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja, ¿qué hizo? Enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera, ¿qué? Abrió su boca. Entonces la primera reacción top aquí es no abrir la boca indebidamente. No abrir la boca indebidamente. Y es interesante cómo Jesús reacciona. Me puse a ver en videos de YouTube. Hoy en día uno tiene el acceso a la información. ¿Qué es lo que es trasquilar una oveja? Entonces le hacen la oveja, la ponen patas para arriba y toda esa incomodidad que sufre la oveja y le empiezan a pasar la máquina y le sacan toda la lana. Entonces la oveja, ¿cómo fue que dijeron a la mañana? Bala y está incómoda. Jesús pasó por un momento de maltrato, de humillación y él, ¿qué hizo? Cerró la boca. No sé si les pasa a ustedes en un grupo ahí de amigos que uno viene y empieza a hablar y qué papá, qué pum, qué pan, qué habla, y uno lo queda mirando y le dice, ¿quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién te preguntó? ¿No se la has pasado eso alguna vez? Joaco, sí, la hiciste varias veces. Entonces es como que a veces hablamos. Fíjense cuando tiene este cumplimiento este pasaje. En Mateo capítulo 27 tiene su cumplimiento. Mateo 27 dice a partir del verso 12. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Verso 13. ¿No oyes lo que te declaran contra ti, le dijo Pilato? Verso 14, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó ¿de qué? Se llenó de asombro. Yo me imagino la escena del esposo con la esposa discutiendo que la cerradura, que la ventana, que el techo, que aquí, que la vara aquí, que allá, discutiendo, y uno de los dos se pone en el medio de la discusión y empieza a... Oramos por resurrección ahí, al toque. Se pudre todo. No estamos hablando de ese tipo de callarse en esos momentos. Estamos hablando de que hay momentos donde no es necesario hablar. Hay momentos donde no es necesario defenderse. No es necesario decir cosas. Porque a veces, quizás decir cosas aumenta el problema. A veces con decir cosas indebidamente, ¿qué pasa? Podemos llegar a herir a personas. Podemos llegar a traer, ¿qué? Daños emocionales en las otras personas. Estos versos nos desafían a aprender a hablar cuando es conveniente. Aprender a quedarse callado frente a determinadas situaciones. Es aprender a hablar cuando se debe. Jesús, fíjense que ante las acusaciones, frente a lo que le estaban diciendo, a lo que le estaban incriminando, Jesús decide en ese momento no decir nada, quedarse callado. Y quizás uno, como latinoamericano, ¿qué es lo que la sangre nos hierve por dentro? O sea, ¿cómo me puedo quedar callado por lo que me están diciendo?
¿Por qué tengo que callar a tal acusación o lo que están diciendo de mí? Tengo que defenderme, tengo que decirle, defender lo que están diciendo. Pero aquí Jesús podría haber argumentado a su favor, podría haber levantado la voz y decir lo que están diciendo es falso, pero Él decide no hacerlo. Él decide enmudecer. A veces hablar nos va a meter en peores problemas. A veces hablar de más puede llegar a provocar heridas. Y quizás a veces callar nos hace pensar mejor la situación en la que estamos viviendo. A veces callar quizás puede ayudar a la otra persona a recapacitar, a esperar que las cosas se aquieten. Primera de Pedro, capítulo 2, dice el verso 23. Dice su palabra, el verso 23. Cuando proferían insultos contra él, hablando de Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cuando viene alguien, te toca la bocina y te dice de todo, porque uno hizo una mala maniobra, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Cuando me siento tenso, en medio de una discusión, ¿cuál es lo inmediato que sale? La defensa, lo que yo quiero que me escuchen decir. Pero aquí Jesús dice que cuando le decían insultos, Él no respondía con insultos. Quizás callaba o quizás reaccionaba de una manera distinta ante los insultos. Cuando Él padecía, cuando Él se sentía que le estaban haciendo daño, no es que amenazaba. Fíjense, no amenazaba. Cuando uno se siente en peligro, tiende a ¿qué? No te vea, mira que si te veo te mato. Amenazar. Si la próxima que me decís esto, vas a ver, me voy de la casa. ¿Por qué tendemos a qué? A reaccionar. Pero el desafío, el camino que Jesús nos dejó es distinto. O cuando nos preguntan algo, cuando dice, ¿qué significa esto? En lugar de chamullar y de decir algo que no sé, mejor me callo. Mejor respondo lo que sé, no chamullo, porque eso es mentir. Entonces Jesús nos está mostrando un camino, una reacción distinta de no abrir la boca indebidamente. Amén. Amén. La segunda reacción top que Jesús nos muestra es decidir hacer el bien sin importar a quién. Decido hacer el bien sin importar a quién tengo por delante. Cuando dice el verso 9 del capítulo 53, dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Otras versiones dice que no hubo maldad en Jesús, que no cometió ningún crimen. Y uno, aquí es donde el ejemplo que decía al principio podría llegar a justificar a Jesús. Claro, a Él se le hacía más fácil porque era Dios. A Él se le hace más fácil dar el ejemplo porque es el Mesías. Él sabía lo que tenía que hacer en la tierra, pero era hombre. Él padeció lo que cada uno de nosotros padece hoy. Pero aún así, Él decide hacer el bien. Cuando vemos a Jesús, constantemente hace el bien, decide hacer el bien por el otro, sin importar quién sea. Fíjense ustedes, se le presenta a quién, un centurión, un opresor del imperio romano, que los tenía sojuzgado a todos los judíos. ¿Y Jesús qué dice? Yo con vos no puedo hablar, porque tenés oprimido a mi pueblo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Escucha y le sana al siervo. ¿Por qué? Porque Él decide hacer el bien sin importar quién tenga por delante. Y a veces el problema es que nosotros hacemos el bien teniendo en cuenta a quién tengo por delante. Si esa persona me conviene, más vale que le hago el bien.
Si esa persona me lleva mal, medio mal, y cuando tenga la oportunidad me las voy a cobrar todas. Entonces Jesús nos muestra aquí que el decidir hacer el bien tiene que ser algo cotidiano, algo diario. La consecuencia de hacer el bien es el bienestar personal. Lo que acarrea, una vez que uno actúa bien, que reacciona bien, uno siente paz interna, está tranquilo con Dios, tranquilo con el otro, tranquilo con uno mismo. Es bienestar. Eso es lo que hace cuando uno toma esta invitación. Lucas capítulo 6, Jesús enseñando acerca de esto, de hacer el bien, otros pasajes de la Biblia también hacen referencia a este principio de vida. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen ¿a quién? A sus enemigos. Y acá dice, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Pone la otra mejilla. Si alguien te quita la ropa o la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. Esta es la vara que Jesús nos dejó de cómo nosotros debemos reaccionar ante una situación, ante una tensión. Jesús nos invita a hacer el bien, no importa a quién tenga por delante. No importa. ¿No les pasa a ustedes de tener un mal día y agarrársela con alguien que no tiene la culpa de haber tenido mal día? Se la agarra con la perra, se la agarra con la esposa, se la agarra con el vecino. Y uno no tiene la culpa. Uno está teniendo un mal día, está bien. A pesar de tener el mal día, no debo dejar de hacer el bien. Jesús maltratado, humillado, azotado, ¿qué es lo que Él decide? Hacer el bien. Juzgado, acusado injustamente, Él decide hacer el bien. Hoy decimos que hoy celebramos que Jesús resucitó, que Él vive. ¿No? ¿Él vive o no? ¿Alguien tiene la dirección de Jesús para yo ir a visitarlo? ¿Dónde vive Jesús? En nuestra vida. Y por esa razón, si nosotros este fundamento de la fe, que es la resurrección, y si la morada de Jesús o Él vive en nosotros, cada uno de nosotros es la muestra evidente de que Jesús vive. O sea, la gente se puede convencer de que Jesús vive en la forma de cómo reaccionamos. Mi reacción muestra a los demás quién realmente vive en mí. ¿Vive Jesús en mí? Dos situaciones que me han tocado vivir. Esta semana, antes de preparar este sermón, ya el Señor nos había probado para poder aplicar esta palabra. El día domingo llegamos a casa, tipo 9 de la noche, llovía, estábamos Leví durmiendo, y el vecino de ahí del barrio se le ocurre estacionar su camioneta frente a nuestra casa. Ahora, nosotros poner el auto atrás, dar la vuelta por allá por las plantas de la vecina, con Leví durmiendo, que el paraguas, que las mochilas, toda la mudanza que hacemos cuando salimos con Leví. Bueno, un día, ya mañana lo saca, va al trabajo, lo saca. Lunes, el auto seguía ahí. Martes, el auto seguía ahí. Miércoles, el auto seguía ahí. Y ya con mi esposa tenemos que hacer algo. No tenemos que hablar con el vecino, vamos a decirle. Hasta que Ceci
enciende la lamparita. Me dice, vamos a escribirle una carta al vecino. Hola vecino, yo me sé el nombre de la vecina. Por favor le pido si puede sacarle su camioneta, porque necesitamos bajar las cosas, nuestro hijo, y estamos obstruyendo la vereda de la otra vecina porque tiene el pase de la silla de ruedas. En menos de una hora, el vecino sacó el auto. Perfectamente podríamos haber ido, quizás en la reacción de enojo, la calentura del momento, haber reaccionado mal. Ahora, no me hace sentir un santo, ahora les va esta. Iba a buscar al taller, a Leví, al taller de juegos en Martínez, veníamos de vuelta, estábamos ahí frenados en el hospital de San Isidro, en el semáforo. De repente, bueno, como iba solo con Leví, se le cae el agua. Cuando doy vuelta a recoger el agua y dársela a Leví, cambia el semáforo en verde. Y de atrás el hombre, el bocinazo. No, ti. Eran segundos de que cambió el semáforo a verde. Ahora, ¿qué hizo el pastor que da el buen ejemplo? Aceleró primera, me puse al lado, a la par de él. En pleno, ¿cómo se llama la calle de Saguille? Santa Fe, antes de llegar a Centenario, Santa Fe. Bajo el vidrio del copiloto y le saco la mano. ¿Qué haces? Baja un cambio. Subo el vidrio. ¿Qué pasa? Ahora todos se despertaron. Estaban todos durmiendo. Ahora todos se despertaron para ver cómo quedó mal parado el pastor. ¿Qué pasa? Este hombre, ¿qué pasa? ¿Quién no se queda atrás? Acelero, él acelera atrás mío. Pasa. Llegamos al semáforo. ¿Qué pasa? Baja su ventanilla y me saca el dedo prohibido. Me habla en lenguas, yo no sé qué me dijo. Y después, ¿qué pasa? Nos pegamos al rojo, justo al rojo quedamos. Tenía la tentación de decirle y bajarme del auto, hacer lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer. Pero en ese momento me sentí mal. Porque yo dije, podría haber chocado. Podría haber dañado a Leví. Podría haber dañado el auto. Dañar a otros. Entonces se dan cuenta cómo uno puede perderse la bendición y el bienestar propio cuando hacemos el bien. Cuando no nos dejamos dominar por la venganza. La Biblia del Chavo, ¿qué es lo que dice la Biblia del Chavo? La venganza nunca es buena, mata al alma. Se saben el Chavo y la Biblia, ni un versículo, el versículo lema, ¿a cuál es el versículo? Fíjense cómo uno puede llegar a sentirse mejor cuando no se cansa de hacer el bien. Jesús nos invita en esta mañana. Él resucitado, Él vive. Gracias, Siri. Él vive, pero para que Él viva en nosotros, no hablemos indebidamente. No abramos la boca indebidamente. No abramos la boca en momentos donde no tenemos que hablar. Donde solamente callar, escuchar. Pero también, en segundo lugar, tomar la decisión de hacer el bien. Pero Abraham, vos no entendés la situación en mi trabajo. Haz el bien. Pero pasa que no sabés la situación en mi familia, cómo me tratan en mi familia. Haz el bien. Pero pasa que el vecino al frente todos los fines de semana ponen música a todo dar. Haz el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Si el vecino pone música fuerte, un paréntesis te recomiendo, busca en Spotify o en YouTube, ruido blanco. Pon el ruido blanco con un parlante, va a dormir así. Te lo digo por experiencia propia. Pero hacer el bien, no hablar de más. Esa es la invitación que nos hace Jesús que vive.